Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de este nuevo formato que tenemos para usted a través de podcast por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Verónica Serrano y les saludo con el gusto de siempre, por supuesto llevando hasta usted un camino muy largo recorrido a lo largo de 8 años ya casi, bueno, que ya los cumplimos y que hoy queremos celebrarlos también en esta nueva etapa, en esta nueva temporada, con grandes invitadas e invitados. Hoy me da mucho gusto, estoy muy complacida y muy contenta y además bendecida, no puedo dejar de decirlo, porque se encuentran dos mujeres grandiosas con nosotros, que es Carla Baturoni y Lili Ríos, que hoy tendremos un programazo. Ojalá que ustedes puedan compartirlo con su gente y además, pues también como que darle una estudiada, ¿no?, a todos estos temas que estamos compartiendo, porque debemos de trabajar incesantemente en esto que son las infancias y además las familias, trabajar con todo el respeto y con todo el amor. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues con poquita voz pero con mucho entusiasmo quiero agradecer que hoy esté la maravillosa Carla Baturoni, que regresa a Morelia, que regresa a esta su casa que es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Cómo estás, Carlita? Ay, feliz, Vero, feliz de estar aquí, feliz de sentirme en casa, porque Morelia, tu programa Mamás en Sintonía fue un parteaguas para mi carrera, fue un parteaguas para este proyecto que tengo yo, no solamente de Duceres, sino también de vida, y el poder llegar a más padres, a más mamás, a más familias, siempre te lo he reconocido. Y yo soy de la idea, ¿no?, de que solamente vamos a lograr un cambio verdaderamente profundo, te lo dije el otro día, si logramos cambiar la conciencia de quienes forman esas conciencias, y somos los papás y los maestros, entonces feliz de estar. Y nosotros felices de recibirte, ya te estábamos esperando, de verdad que no concebíamos una nueva temporada de Mamás en Sintonía sin ti, porque has sido pieza fundamental en la formación de muchas personas, has tenido la oportunidad de estar cada día con más padres de familia, también a través de los medios de comunicación. Sentimos bien orgullosos de esto, todo lo que has logrado, porque gracias. Bueno, es con el apoyo de Ducere, pero de verdad que te ha costado, o sea, has estudiado muchísimo y además la congruencia con la que manejas las cosas, pues la aplaudimos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues Lili Ríos, que además hoy es su cumpleaños, así que el día que usted escuche este podcast puede seguir felicitándole y mandándole presentes. Y hoy me da mucho gusto que nuevamente me acompañe y que ya sea parte de este gran proyecto, de veras que nos estamos hermanando. Y esto es una maravilla porque podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo estás, Lili? Claro que sí, mi Vero, yo muy feliz. Muchas gracias por tu felicitación y también por la invitación a sumarme y poder compartir todos los temas para los papás. Tenemos que, creo yo, y sí me siento con obligación de poder aportar más con mi comunidad de mamás y de papás. Y ahorita, bueno, más bien con Carla, me encantó tu tema, tu filosofía de cómo compartes las cosas. Y bueno, tengo también varias preguntas de mi comunidad hacia ti. Estoy muy contenta, muchas gracias. Está padrísimo porque nos ayudó Lili a convocar estas interrogantes que día a día tenemos. Y bueno, pues tendríamos tanto que platicar, tanto que compartir. Y me gustaría que les platicaras a nuestro público esta trayectoria, primeramente para que sepan que Mamás en Sintonía tiene invitados especialistas con todo el cuidado que les traemos a ustedes, pues con plena conciencia, ¿no? Que sabemos quiénes son y con quiénes queremos que ustedes también compartan. ¿Cómo vas con este trabajo hermoso y maravilloso? ¿Qué proyectos tienes actualmente, Carlita? Ahora vamos a empezar de atrás para adelante porque si no se nos va esto. Ya sé. Bueno, pues para quien no me conoce, yo fui maestra 13 años, soy licenciada en educación, fui maestra, he sido asesora psicopedagógica, coordinadora pedagógica. Bueno, ¿qué te puedo decir? Los estudios como que están de más bien ha sido todo un reto y un proyecto de vida para mí. El haber fundado Ducere, Educación Consciente, hace 14 años. Es un centro de formación para padres y docentes en donde pues la misión es justo esta, llegar a más padres, a más docentes, dando cursos, talleres, conferencias por toda la República. Me ha tocado viajar muchísimo, pero también a partir de la pandemia fue el formato en línea que también me hizo llegar a otros países, conocer muchísima más gente, llegar a empresas. Entonces es un proyecto en el que buscamos justamente transformar la educación y creo que apenas está arrancando. Tuve la fortuna también de
hace poquito compartir con María Inés Guerra, la chica conductora, cantante que estuvo en la academia. Me invitó a colaborar en su proyecto con los cuentos infantiles. Entonces, bueno, yo hice los manuales para papás para esos libros. Los presentamos en Ciudad de México, los presentamos en Guadalajara y bueno, también los vamos a presentar ahora en la FIL. Vamos a estar en la FIL Guadalajara. Pues, ¿qué te digo? Estoy en un programa de televisión los martes en Guadalajara, en una televisora local. Me toca mucho participar en radio, en televisión, pero mi reto mayor y creo que mi trayectoria más fuerte, la que habla de mi crecimiento, es ser madre. El ser mamá de 2, de una niña de 11, un niño de casi 9, ya está por cumplirlos. Creo que ha sido mi mayor crecimiento profesional y personal, que por ellos me dedico a esto y por ellos es que he buscado este crecimiento y esta evolución. Ahora que tú hablabas de la docencia, hemos tocado este tema y el día de hoy vamos a hablar justamente de cómo hablar para que mi hijo me escuche. Es un gran reto porque en cualquiera de las etapas que viven, en cualquiera de las edades, nos topamos siempre con situaciones, ¿no? Y nos dicen, ya cuando tenga 2 años va a ser más tranquilo, ya que tenga 4 ya va a pasar esta etapa, ya cuando te conviertas en, pues no en su amigo, sino en su compañero y vas a ir a tomar el café, no, siempre va a haber preguntas y siempre va a haber retos. Claro. Y de verdad que uno al que nos enfrentamos, y creo, Carlita, que esto fue también un cambio, pero un cambio grandísimo a través de la pandemia. Este cuadernillo que yo conservo con mucho gusto de uno de tus cursos se sigue aplicando, ha habido cambios, de verdad que hoy por hoy las cosas cambiaron muchas cosas para bien. Esto que decías tú de la educación en línea, yo creo que para muchos, bueno, para la escuela privada fue un plus. Hay deficiencias también, por supuesto, en la educación pública, en la cual también papás y mamás debemos trabajar, pero hay que ver también estas áreas de oportunidad en las que podemos estar no solamente los papás, sino también los docentes. Lo que pasa es que, fíjate que a mí se me hace muy curioso que a raíz de la pandemia se hizo consciente el cambio, pero el cambio es constante en la vida, o sea, no puede haber nada sin cambio. Y yo creo que más bien fue un cambio tan abrupto del que no estábamos preparados. No había, les digo yo, no había una, vamos a tener un simulacro de pandemia y todos vamos a ver qué pasa en las familias, no hubo. Entonces, el que llegara de una manera tan abrupta, que yo no buscara ese cambio, por eso fue tan fuerte para todos, tan confrontante en muchos aspectos, pero la vida es un constante cambio. Entonces, yo creo que definitivamente tanto los docentes, los padres, tenemos que seguir evolucionando y cambiando, porque los niños van evolucionando y cambiando, el ser humano evoluciona y cambia todo el tiempo. Los que nos están escuchando, yo creo que si les preguntáramos si eres igual hace 2, 3 años que inició la pandemia, el año pasado, y en un año no vas a ser igual. Definitivamente sí, el taller también ha evolucionado, ese manual ya evolucionó, yo he evolucionado. Y cambiarlo ya. Algo que creo que nos dejó a todos la pandemia fue despertar en nosotros esos resortes inconscientes que creo que no sabíamos que éramos capaces de hacer, ¿no? A veces en la comodidad te puedes quedar atrapado, cuando no hay comodidad, entonces no surgen en ti esas habilidades de las que eras capaz. Yo me acuerdo cuando recién inició el taller de cómo hablar para que los niños escuchen hace 14 años, tardé 2 años en la traducción, la adaptación y ha ido evolucionando en estos 14 años, pero me di el lujo de estar con toda la calma del mundo. Después cuando realizó el curso de disciplina consciente, fue 1 año en irlo armando y fue cambiando y demás. Y en la pandemia, te juro que fue un turbo, porque en 1 semana generé un curso, el de manejo de crisis y también el de cómo lograr la armonía en tiempos de crisis. Y generé otro curso de manejo de berrinches y generé los talleres en línea y bueno, unos talleres para empresas. Y dije, híjole, creo que si yo me hubiera quedado tan cómoda en el lugar en el que estaba, pues no hubiera llegado a donde he llegado ahorita. Y las empresas también quizá no hubieran tomado esta conciencia de que sus colaboradores pues también son padres y el verse confrontados a una familia las 24 horas, el trabajar en línea, el proveer, el hacer y tener hijos en la escuela, pues generó que se dieran cuenta que el bienestar es integral. Entonces incluso, es un cambio. Claro, incluso a nivel laboral,
se notaron algunos cambios, que también funciona trabajar a distancia, que puede ser incluso más productivo, no con un horario en especial, sino dar lo mejor que tienes, ¿no? Así es. Muchas de las personas se mantuvieron en casa y entonces decían, pues tengo que comer, ¿no? Que tengo que trabajar y demuestro lo que sé a través de mis conocimientos y de la empatía que estoy causando en estos nuevos tiempos que de verdad sí causaron pues esta volcadura de emociones y más en los niños. Pero nos vamos a esto, que perdieron muchas etapas, que perdieron de verdad que mucho tiempo, pues nos vamos a quedar ahí. Entonces, ¿qué es más bien lo que aprendieron? Uh-huh. Lo que aprendieron a nivel emocional fue muy fuerte, incluso por las pérdidas, incluso por el temor de enfermarse, incluso por no tener ya una estabilidad en donde están acostumbrados a ir a una institución educativa, están acostumbrados a la dinámica, a la rutina de día a día, ir a la escuela y ver a sus amiguitos y de repente no convivir con nadie. Cambiaron las cosas para ellos definitivamente. Y cambiaron para todos, pero yo creo que no se perdió nada, pero yo creo que se ganó muchísimo. Uh-huh. Digo, a pesar de quienes perdimos familiar, yo perdí a mi papá por COVID, yo te puedo decir que esa experiencia me dio un aprendizaje increíble y una oportunidad de enseñarles a mis hijos sobre la muerte y sobre que no tenemos nada seguro. Ay. Entonces, yo creo que estos niños que vivieron una pandemia en su infancia, estos jóvenes, si los papás les sabemos guiar y les sabemos acompañar, pueden tener un aprendizaje de vida increíble y que entonces cambie su conciencia de lo que somos en realidad como humanidad. Uh-huh. Que ya no me puedo ver como un ente separado, sino que todos estamos interconectados y lo que haga yo afecta al otro. Y la pandemia eso nos vino a enseñar. Entonces, el que desde tan pequeños vivieran esa experiencia tan fuerte, yo creo que puede generar un bien increíble si nosotros les sabemos dar ese seguimiento, y más que verlo como una desgracia y como que perdieron, yo creo que se ganó demasiado, porque se ganó un crecimiento acelerado de conciencia en todos, si lo quisimos aprovechar, porque si nos quedamos en la queja, pues ahí vamos a estar. Pero yo lo veo más como eso, como una oportunidad de avanzar más rápido en la conciencia. Quizá se detuvieron en otras cosas que ya ahorita nos dimos cuenta también que no tienen tanta importancia, uh-huh, como lo tiene la armonía familiar, la comunicación, la convivencia, el trabajar con mi hijo desde el vínculo, como era más importante el bienestar social y emocional que las calificaciones, la tarea, la empresa. O sea, yo creo que hay una oportunidad increíble de aprendizaje en esto. Y esta oportunidad no se da siempre. Esta oportunidad es de mujeres y de hombres, de papás y mamás valientes, y que además, por eso insistimos en este programa, en este espacio y en muchos más, abrir esta conciencia al aprendizaje continuo de las familias para ser fuertes emocionalmente. Como Carla Baturoni le sucede algo así, tiene un acontecimiento tan lamentable, y sea Carla Baturoni, sea quien sea, pues bueno, pues es su papá, ¿no? Entonces, ¿cómo sostener a unos pequeños cuando tú estás quebrada? ¿Por qué? Porque hay ese trabajo detrás. Es por eso digo que insistimos en que en cada una de las etapas, en cada momento que nos ocurre, debemos estar fuertes y sanar lo que tenemos, Carla. Así es. Pues es parte del proceso, el cómo yo me debo de dar cuenta de cuáles son mis huecos de mi infancia, o cuáles son mis huecos personales, y desde esa tomar conciencia de mí, entonces puedo tener un trabajo en mí, y cuando yo estoy en armonía, en equilibrio, pues logro transmitir esto. Y es que pasa algo bien curioso, Berito. Yo creo que nadie nos enseña, ¿no? En estos años que tengo trabajando con tantos papás, con tantas familias que ya son 20 y tantos años, pues nadie nos enseña, ¿no? Y no nos podemos justificar en que es que nadie nos enseña a ser padres. Ok, ¿qué estás haciendo tú para entonces dar ese pasito? Porque es una realidad, no estudiamos, y chécalo, para todo estudiamos, para estudiar una carrera por cortita que sea, que te toma 2 años, 3 años, una licenciatura 4, una maestría, postdoctorado, doctorado, y así te la llevas, y aun cuando vayas a un trabajo, te siguen llevando actualizaciones y capacitaciones, y para papás nunca nos preparamos. Entonces, este enfoque que yo busco dar, y que es de lo que vengo a compartir el día de hoy, es entender
que para lograr comunicarme con mi hijo, para lograr que mi hijo me escuche, que creo que es el meollo y el hilo negro que todos los papás buscamos, porque a veces me dicen, oye, es que a veces parecen satélites, nomás dan vueltas y rondan y parece que no me escuchan. Y cuando yo era maestra, que empecé a cambiar este enfoque en mí, me di cuenta, cuando empecé a modificar mi forma de comunicarme, que no eran ellos los del problema. Había niños que yo ya los quería mandar a evaluación auditiva porque dije, algo tiene. Y me di cuenta que no, que era más bien yo que no me sabía comunicar y que no sabía llegar a esa conciencia, y creemos que entonces nosotros vamos a llegar a que los niños nos escuchan a través del oído, pero el niño nunca te escucha a través del oído, te escucha a través de lo que observa, a través de lo que siente, a través de lo que vive contigo, y entonces es tocar sus conciencias. Si tú quieres llegar a tu hijo a través del oído, por eso muchos papás vivimos frustrados y desesperados y enojados porque no me escucha. Sí, no te escucha con el oído. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para que escuche tu ser y se conecte con su ser? Y esa es la parte más importante de ser padres. Y qué gran trabajo. ¿Cómo podemos entender? Tú te dedicas, y hablo en el sentido literal de la palabra, te dedicas a esto, a llevar a estas conciencias a nosotros los papás. Y qué maravilla que llegues a los docentes, de verdad, hoy por hoy, y lo he vivido personalmente. Y además escucho mamás todos los días. Hoy por la mañana te llamaron algunas. Hay algunas áreas, como yo decía, de oportunidad donde podemos trabajar, pero no solamente nosotros. Es importante que hagamos este equipo, que haya este equilibrio, y que también los maestros tomen conciencia de lo que justo estás diciendo. O sea, no se trata de castigar, no se trata de que, bueno, pues entonces como no me estás haciendo caso, y como eres un niño que se mueve y se mueve, o como eres una niña que nada más está peinando en clase, entonces te relego. Hay más cosas que ir descubriendo. Y es hacer un equipo, docentes, porque están más cercanos también a los niños, pero también esta toma de conciencia, pues como sociedad que somos, ¿no? Pero definitivamente este trabajo en conjunto entre lo que el niño vive en la escuela, lo que vive en casa. Cuando yo le doy los talleres a los maestros, y de hecho al ratito saliendo de aquí me voy a platicar con unos maestros, les trato de recordar que a veces ellos van a ser el único punto de referencia para esos niños, porque quizá en casa no van a tener un punto de referencia en relación a valores, en relación a la comunicación asertiva. Hay que ver todos sus panoramas. Exacto, porque también te lo digo, yo fui maestra 13 años y se vuelve muy frustrante de repente que, así como los papás a veces no sienten el apoyo de los maestros, también hay maestros que no reciben este apoyo de los papás. Entonces ahí es donde debemos entender que es un equipo. Yo me dedico a esto, Vero, justamente por un papá que me dijo en una ocasión, suele pasar, ¿no? Que a través de suele pasar. Yo me dedico, un papá me dijo, usted cállese, yo le pago a usted para que enseñe a leer y escribir a mi hija, no para que me diga cómo educarla. Y tenía toda la razón, y dije, tiene toda la razón. Entonces no es a través de los niños que yo voy a hacer un cambio, que voy a generar algo diferente, es a través de quienes están a cargo de los hijos. Y fue que dejé la escuela, dejé la docencia y me dediqué de lleno a prepararme para eso. Sí, a mí también, completamente. Y fue para mí un transformar, porque cuando yo era maestra me preguntaban, ¿qué es lo que más te gusta de ser maestra? Y les decía, a los niños. Y vaya que trabajé con niños de preescolar, primaria, secundaria, he trabajado con adultos, pero yo siempre decía, a los niños, siempre hay algo, de verdad, te hacen el día, sus ocurrencias, su naturaleza, todo. Y me decían, ¿y si algo pudieras quitar de tu trabajo, qué sería? Y yo les decía, a los papás, por favor. Y mira, a veces para andar uno hablando, la vida te va llevando, y aquí estoy trabajando con papás. Y ha sido maravilloso, porque para mí ha sido un crecimiento increíble, y sobre todo aprender a tener mucha compasión, entendiendo justo esto, que nadie nos prepara, y que hay tanta información, pero de verdad hay tanta información ahorita para los papás, tantos blogs de educación, tantos libros, tantos cursos, todo el mundo, de verdad, te están queriendo decir cómo tienes que educar a tus hijos, y que no castigues, no grites, ok, no castigo, no grito, pero ¿qué hago? Y entonces es donde, ¿y por qué? ¿Y dónde? Y entonces están todos confundidos. Y lo que está sucediendo ahorita es que hay una sobrevaloración del papel que tenemos como papás muy grande. Y eso nos lleva a una autoexigencia. Sí, tenemos una función muy importante como papás,
pero tampoco somos los supremos maestros, creadores y formadores de la vida de nuestros hijos, porque a veces también nos sentimos demasiado importantes para la vida de nuestros hijos. Y cuando hay esa sobrevaloración de tu papel y de tu rol que te corresponde, tu vida se gira en torno a esto y ese rol, esa función se convierte en tu identidad. Y pierdes tu conexión con tu ser también. Y entonces dejas de ser Vero, dejas de ser Lili, dejas de ser Carla y te conviertes en la mamá de. Y si se fijan, en la escuela, de hecho, perdemos nuestro nombre. Y eres la mamá, yo en casa soy la mamá de Ainara, digo en casa, en la escuela, la mamá de Ainara y la mamá de Diego. Y yo les digo, soy Carla. ¿Por qué? Porque vas perdiéndote en el rol y la educación, el gran error que tenemos ahorita en la educación es justo que está demasiado centrada en los niños. Los papás tenemos demasiada incertidumbre, demasiada inquietud de cómo se está comportando, en qué se está convirtiendo, quién está haciendo, qué hizo, cómo responde. Y olvidamos la parte más importante, que es que la educación debe de estar centrada en mí como padre. Porque cuando yo estoy tan centrada en mis hijos, entonces no me voy a dar cuenta en qué momento me está atrapando la ansiedad. Y en qué momento estoy educando a través de mis huecos, en qué momento estoy educando a través del miedo, en qué momento estoy educando a través de la ansiedad. Y entonces esta sobrevaloración del papel, ¿qué es lo que sucede? Que viene una autoexigencia. Y nos estamos exigiendo demasiado. Yo me acuerdo, Verito, hace 5 años que tuve una confrontación muy fuerte en mí, porque yo estaba muy autoexigente, porque decía, ¿cómo yo que me dedico a esto, que enseño a los papás de disciplina y hablar? Yo no me puedo enojar, yo no puedo esto, y mis hijos, es que si ven que se comportan van a pensar que no tengo congruencia. Y era una autoexigencia tan fuerte. Y te conviertes en alguien además que te están observando, porque eres una persona pública, te están observando, y porque a donde vaya me encuentro gente que ha tomado mi taller, aunque yo ni me acuerde de ellos. Ya en estos 14 años y viajando por la República, pues es mucho. Y de repente me di cuenta que esta autoexigencia te lleva al perfeccionismo. Y creo que lo que la mayoría de los papás queremos es no regarla, o dices, traumarlos lo menos posible, o equivocarme lo menos. Y este miedo a equivocarte te genera control. Entonces quieres tener control de ti todo el tiempo, control de las situaciones, que no se salga nada de rumbo, y esto te lleva a equivocarte. Sin darte cuenta, la ansiedad te lleva a cometer más errores, a lastimar más, y entramos en algo que se llama el círculo del control, le llamo yo. Porque en este miedo de no equivocarme, me equivoco, y al equivocarme quiero más control, y entonces entramos en este ciclo. Y te castigas si te equivocas, y además el marido te castiga si te equivocas, porque tú eres la perfecta. No, y la sociedad. Tú eres la que maestro, te la sabes de todas todos. a todas, entonces todo el mundo te pregunta, oye, ¿cómo le hago con esto? Oye, ¿a quién me recomiendas para que me...? Entonces el día que tú te equivocas y vas en el centro comercial y ya le gritaste a tu hijo y ya te espantaste porque se escondió y te digo, pegaste el grito, entonces bueno, pues ¿dónde está la mamá en sintonía, no? ¿O dónde está Carla? ¿Dónde está Carla consciente? Ajá, ¿dónde está Carla consciente, no? Y de verdad que esto, como te digo, enfaticé lo del marido o lo de la pareja, porque también es tanta esa responsabilidad y tanto nos construimos con esta perfección que caemos en ocasiones en esto, y que dice la pareja, dice, oye, ya, por favor, o sea, déjalo ser niño, ¿no? Exacto. O hay un equilibrio, o te dice, ¿sabes qué? Yo ya, a mí me criaron de esta forma, la famosa chancla, y veme cómo estoy, ¿no? Y a fulanito y a menganito también le dieron esta educación con mucha exigencia, y tú no lo quieres castigar ni le quieres pegar, y mira qué buen ser humano es, ¿no? Entonces dices, ¿para dónde le doy? O sea, claro, y hay mucha confusión. Este equilibrio, Carlita? ¿Cómo lo buscamos? Yo soy de la idea que debemos de estar muy... Primero que nada, el primer pasito es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que, ok, tu historia no tiene por qué ser la historia de tus hijos, y no tendría tampoco por qué repetirse ni para bien ni para mal. Ok, a ti en tu momento eso funcionó, fue el recurso, era lo que tus papás tenían y hasta donde su conciencia les daba, y hay que agradecerles. No es destino, como dicen. No, es que tu destino no determina tu futuro, o sea, ni tampoco el de tus siguientes generaciones. A mí me han llegado papás que me dicen justo eso, pues es que yo no estoy tan traumadito, y me dieron chanclazos. O a mí no me pasó nada de niño, ¿no? Le digo, a mí también, yo crecí con la chancla y con lo que fuera, y hasta me llegaron a amarrar, pero es importante entender que se trata de evolucionar. Y entonces entender que podemos hacer cada vez las cosas mejores, pero hacerlas desde el miedo, desde la ansiedad y desde la culpa no es hacerlas mejor. Al contrario, bloqueas justamente educar de una manera consciente.
Es cierto que el amor no es suficiente para educar, que requerimos de herramientas, pero también requerimos de un amor consciente. Y el amor consciente es darme cuenta en qué momento estoy educando desde mis huecos, en qué momento estoy educando desde mi historia, en qué momento tengo que mirar hacia adentro, Cuando aparece mi reactividad emocional, estos patrones que yo tengo aprendidos, porque a todos nos va a pasar, yo creo que a los que nos están escuchando ya les pasó que aquella frase que tú juraste y perjuraste que jamás te la voy a decir a mi hijo, sí, ya la hiciste. Ajá. ¿Por qué? Porque está cincelado en tu ADN. Esto está comprobadísimo, estudian epigenética y nos vamos a dar cuenta de toda la cantidad de cosas que nos vamos transmitiendo de generación en generación. Aunque mi mamá no haya sido una persona neurótica, si mi abuela lo fue, eso se transmite y entonces yo puedo repetir esos patrones también. Entonces es entender en qué momento estoy yo repitiendo esto, y para eso se necesita tomar conciencia. Y hay una frase que dice Eckhart Tolle que a mí me encanta y dice, solamente la conciencia puede disolver el pasado inconsciente. Y la conciencia a veces creemos que es para gente mágica, mística, iluminados, que casi levitan en la tierra, que ya no, es la parte más humana del ser humano, es darme cuenta del momento presente. ¿En qué momento estoy yo? Y sobre todo entender qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué estoy haciendo. En este momento, a los hijos no se les educa desde el pasado ni desde el futuro, porque el pasado te genera miedo y el futuro te genera ansiedad. Entonces, si yo estoy desde el pasado, pues voy a estarlo educando desde mi miedo. Es en este momento, ahorita, me respondió mal, rezongó, hizo un berrinche, hizo algo incorrecto, me lleva a la contra. Ok, entonces tengo que mirar hacia adentro y ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo que favorece para ese proceso formativo, que favorece para nuestra comunicación o que es más una reactividad. Y cuando eres padre y te casas con alguien o formas una familia, o hasta si eres madre soltera, debes de dejar a un lado tu historia y dejar de decir, es que conmigo fue así. Porque luego eso sucede mucho con las parejas, entran en este conflicto, es que a mí me educaron así, conmigo lo hicieron así. Ok, cuando eres padre ya no es a mí así, ahora es a ellos cómo. Okay. Y es entonces entender que voy a unir mi esencia, mi historia, mis herramientas, lo que tengo con lo tuyo, y entonces a ellos cómo. Porque ya la época evolucionó, ya la sociedad evolucionó, el niño evolucionó, el ser humano evolucionó. Entonces ya no aplica lo que aplicó contigo, como para los hijos de tus hijos no va a aplicar lo que tú estás aplicando con ellos. Pero no solo eso, también es entender que vas a ir evolucionando junto con tus hijos. ¿Por qué? Porque no vas a educar a tu hijo igual a los 11, 12 años como lo educabas cuando tenías 6. Y eso es algo que también genera mucho conflicto en las mamás y en los papás, porque luego me dicen, es que cuando tenía 6 años no batallaba, solito se metía a bañar, y ahora que tiene 11, que está más grande, pues sí, porque ahora es diferente ya tu hijo, y ahorita las hormonas le generan cambios de humor y no quiere bañarse y demás. Entonces, si tú sí sigues anclado en el pasado, seguirá comandándote y entonces vivirás frustrado. Porque siguen siendo nuestros bebés, ¿no? Que Exacto. Eso lo vemos, es muy común que digas, pues es que ya tiene 10, ya tiene 11 y sigue siendo mi bebé, ya tiene 25, sigue siendo mi bebé, ¿no? Claro. Tú en los cursos, y quiero que me ayudes a Lili a comentarle todas esas preguntas que tienen las magníficas mamás, pero me llamaba mucho la atención algo que yo le comentaba a Lili. Nos platicas hasta cuándo es necesario y cuándo no es necesario el por favor con los niños, se me quedó eso. Sobre todo saber cómo podemos, que las palabras pues que sean conscientes, que las palabras sean conscientes, cómo nos dirigimos a ellos. Y algo que tú decías bien importante, cómo nos están observando, la mamá con prisas, la mamá con la prisa de la mañana de que córrele porque ya está el tráfico y no sé, y la mamá con el teléfono todo el día, y la mamá preocupada todo el día, y el papá, estoy ocupado, es que tengo que trabajar. Claro. Por supuesto que eso ellos lo perciben. Claro. Sí, no, yo más bien referente a lo anterior, más bien en cuestión de los hermanos. Una pregunta que se repitió varias veces es, un hijo me hace caso y el otro no. Entonces, edad, ¿no? Tienen diferente edad, claro, y tienen diferente percepción, a lo mejor de la mamá y acercamiento con las mamás. Y yo lo vivo también con mis hijos, son dos personitas totalmente diferentes, y uno me hace caso de una manera y otro me hace caso de otra manera hablándole, pero es desde
mi persona, cómo le estoy comunicando. Entonces, ¿qué les puedes decir a estas mamás? Oye, ¿cómo le hago para que de una sola manera de comunicarme me puedan hacer caso los dos? Es que no la hay. Yo creo que a veces los papás quieren varitas mágicas o método, y quien te quiera vender con este método tu hijo te va a escuchar. Ok, a lo mejor te escucha una semana, pero en la siguiente semana quizá ya cambió, ya evolucionó. Aquí lo importante es más entender que así como tú no tienes 2 hijos iguales, y claro que los vas a educar de manera diferente, también cada hijo tiene una mamá diferente. Claro. Cada hijo, porque no eres la misma mamá cuando eres primeriza, cuando ya tienes 5 años más. Si hablamos de que todos vamos cambiando y evolucionando, entonces debo de entender que yo también cambié. Entonces soy una mamá diferente para mis hijos. Y no solo eso, porque a veces me tocan, de veras he tenido en mis talleres mamás de cuates, de gemelos, trillizos, y me dicen son súper diferentes, aunque nacieron en el mismo momento, los he tratado igual, y no es cierto, nunca tratas a tus hijos por igual, aunque sean gemelos. ¿Por qué? Porque son seres únicos e irrepetibles en el universo, entonces no los puedes tratar por igual, no los puedes amar por igual, y no hablo de intensidad de amor, los amas diferente porque son distintos. Sí. Y esto es algo que tus hijos también ya lo viven, porque aman a mamá, aman a papá y los aman diferente. Entonces, eso es algo que solamente tienes tú también que hacer consciente y entender que con uno te funciona una cosa, con otro te funciona otra cosa. Como a tu hijo unas cosas le funcionan con mamá y otras cosas le funcionan con papá, o con un hermano o con el otro. Y no pasa nada que con algunos hijos tengas más afinidad de caracteres y que en otros hijos te cueste más trabajo. ¿Por qué? Porque habrá hijos que quizás sean más similares a ti en muchos aspectos, y entonces esos hijos te están haciendo crecer y son tus hijos maestros. Uh-huh. Y esos hijos maestros que a veces tenemos nos hacen estudiar, nos hacen leer, nos hacen ir a un curso. Y ayer en la charla que tuve en el colegio Montessori con los papás, les decía que uno de los trabajos espirituales más grandes que puede tener el alma, pues es ser madre y ser padre, ¿no? Porque eso de verdad te hace crecer y te hace evolucionar. Entonces, cuando aparece tu frustración, aparece tu reactividad para contestarle a estas mamás, ese es el momento de mirar hacia adentro, porque casi siempre queremos que el otro me escuche, que el otro me atienda, que el otro siga. Y te frustras, te molestas y yo rompes todo. Exacto, yo siempre les pregunto a los papás, antes de preguntarte por qué mi hijo no me escucha, primero te quiero preguntar qué tan dispuesto estás tú para escucharle. Uh-huh. ¿Qué tan dispuesto estás para sentirte cómodo ante la incomodidad? Porque tu hijo a veces te va a cuestionar cosas que no te gusten, a veces te va a preguntar cosas que te incomoden, que no sepas, a veces va a hacer cosas que te evidencien uh-huh. y que te hagan darte cuenta de lo que te falta. Y ahí es cuando decimos, ¿por qué con uno es tan fácil y con el otro no? Pues te tengo noticias, ese hijo que te está haciendo crecer es tu mayor catalizador. Y ojo, nadie puede despertar en nosotros algo que no esté ya dentro. Uh-huh. Los hijos son solamente el detonante, pero no son la causa. Uh-huh. Es como si nosotros fuéramos un baúl o un costal lleno de pólvora y mi hijo es el cerillito, él es el que prende. Y les digo yo, cuando aparece tu reactividad, tu frustración, cuando el niño se comporta como niño, entonces es cuando es momento de mirar qué es lo que me faltó, por qué reaccioné, por qué me detonó tanto. ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? ¿Cómo sí llego a su canal? Porque todos tenemos canales diferentes y formas de ser amados y de ser tratados diferente. Entonces sí, lo que me funciona con uno, con el otro no me va a funcionar. Y a lo mejor hasta lo que les decía ahorita, con el mismo niño, lo que me funciona con este niño ahorita, quizá en 3 años, en 5 años ya no, y no puedo seguir anclada en el pasado, uh-huh. de que con él era tan fácil cuando era chiquito y nunca me respondía, ok, ahorita ¿no? ¿Qué te está pasando? Ya te está contestando así, exacto, ¿y qué vas a hacer si ya no es igual y tú tampoco eres igual? Entonces se trata de entender que no debo de ser la mamá que a mí me gustaría, sino debo de ser la mamá que mi hijo necesita. Uh-huh. Y ahí es donde entra un conflicto interno muy fuerte. Por eso es que es tan complejo ser padre. Y es que a veces, como tú comentas, que te evidencian delante de los demás o que te hacen preguntas y preguntas y preguntas todo el santo día. Y cuando mamá o papá no está bien, entonces en ese momento dices, ya cállate, ¿no? O sea, uh-huh. Y ahí que estás bloqueando la parte en que él quiere expresarse y dice, bueno, pues entonces no te voy a platicar nada. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Me sucedió esto, ay, es que siempre eres el que da lata y eres el que castiga y no sé qué.
entonces ya no te va a platicar nada. Algo que me parece bien lindo, Carlita, te interrumpo, que estoy revisando mis apuntes tan maravillosos que los amo. Algo que decías tú lindísimo hace años que tomamos esto, sobre rescatar y reconocer la chispa de cada niño. Eso es padrísimo, porque no solamente fijarnos en cómo le hago para que me haga caso, sino qué tiene este pequeño que me está enseñando y cómo me puedo comunicar, porque él es distinto a su hermanito y entonces él es feliz con estas cosas y el otro es feliz con otras cosas. Claro, entender es eso. entender que si yo quiero generar una conexión directa con mi hijo, debo de dejar a un lado las expectativas. A veces nos generamos una fantasía que yo creo que si Walt Disney nos escuchara podría ser un cuento. A lo mejor no perfecto, pero sí queremos, es que quiero que sea una persona esto, quiero que se convierta en esto, me encantaría ser una... Y generamos una fantasía, la verdad todos. Y una expectativa. Y en la educación consciente, las expectativas no tienen lugar porque son de lo más absurdo. Una expectativa está centrada en el futuro. Entonces, cuando yo tengo una expectativa sobre algo, es porque estoy esperando que esto que tengo sea mejor de lo que es. Y claro que esperamos que mi hijo crezca, evolucione, pero no desde mi deseo, desde mi objetivo, desde mi fantasía, sino entender que es un ser valioso por lo que es, no por lo que hace. Y creo que eso es algo que nos falta mucho a los papás de entender. El mensaje que yo le dé a mi hijo es que mi amor incondicional es hacia ti, independientemente de cómo te comportes, independientemente de lo que hagas y de lo que seas, y que no tienes que comportarte y ser lo que yo digo que seas para entonces tener validez. Pero esto tiene que ver también con el miedo, Vero. A veces los papás tenemos mucho miedo. Y por eso aparece el control. Detrás del control es estas ganas de querer, no perder el control de otro ser humano y de perder mi autoridad, porque muchos papás me dicen, es que me está retando. Y uno es que tomo a título personal lo que mi hijo hace. Si yo tomo a título personal lo que hace, ejemplo, es que sabe que me enoja, lo hace para hacerme enojar. Entonces ya estoy viendo a mi hijo como un enemigo a quien ganarle. Y entras tu hijo, en esa lucha, ¿no? Entras en estas luchas que luego también nos engañan a muchos papás y les dicen, elijan sus batallas. No es cierto, no se trata de pelear, porque en todas las batallas todos salen heridos. Se trata más bien de entender en qué momento yo me estoy sintiendo incómodo con lo que él está haciendo. No es lo que el niño hace. El niño puede comportarse como decida comportarse, el adolescente se va a comportar como adolescente, el niño se va a comportar como niño. Ahí la parte de entender que yo soy un ser guía para mi hijo y que debo de ejercer influencia, solo voy a lograr ejercer influencia cuando yo entienda que yo debo de elegir qué respuestas voy a dar independientemente de cómo mi hijo elija comportarse. Y ahí es donde entra la madurez, ahí es donde entra el autocontrol, pero hacia mí, es mirar hacia adentro. Y esa es la parte que a mí en lo particular, en todos estos años que tengo siendo mamá y dedicada a ver tantas familias, ese es el hilo negro de poderme comunicar, el entender que primero, qué tan abierto estoy yo a escuchar y qué tan abierto estoy a generar una conexión con ellos, dejando a un lado las expectativas, entendiendo lo que es valioso por lo que es, no por cómo se comporte, no por sus logros, no porque haga la tarea, y sobre todo entendiendo en qué momento es mi hueco, mis carencias las que se están proyectando. Y creo que esto a veces los papás me dicen, es que entonces se me va a subir y me va a brincar la autoridad. A ver, nadie te quita autoridad. El único ser humano capaz de quitarte autoridad eres tú mismo. Y la base de la autoridad, les digo yo siempre, es la congruencia y la credibilidad. ¿Quieres tener autoridad? Sé congruente, ten credibilidad hacia tus hijos y entonces no te quitas autoridad. Sí va a llegar momentos en los que tengas situaciones fuertes con tus hijos, donde parece que no logras llegar a ese ser humano, pero entonces tienes que buscar que en tu vida, en tu día a día con tus hijos, dos elementos principales que son el ser y el hacer. Porque a veces estamos tan enfocados en el hacer y hacemos y le pedimos al niño hacer cosas. Claro que le vamos a enseñar rutinas, hábitos, a hacer la tarea, a hacer su cama, a asearse, y claro que tenemos que enseñar a hacer muchas cosas, pero nos perdemos en el hacer, tanto las mamás como los hijos. Y las mamás también están todo el tiempo haciendo, y los papás haciendo, como burritos de carga todo el tiempo, proveendo, siendo choferes, haciendo, pero olvidamos la conexión con el ser. Cuando yo pierdo conexión como mujer conmigo,
entonces no voy a lograr conectar con mis hijos. Entonces la educación consciente se basa en eso, en primero conectar con mi chispa también, Vero, conectar conmigo, conectar con mi esencia, qué me gusta, y no perderme siempre en mi rol de madre, porque ¿qué es lo que pasa cuando los hijos se van? Entonces ya me perdí. Entonces tengo que entender que no soy la esposa de, la mamá de, la hija de, no, también soy Vero, soy Carla, soy Lili, que me gusta y debo de buscar esa conexión con mi ser todo el tiempo. Cuando yo logro esta conexión me mantengo en equilibrio, y cuando yo logro conectar conmigo, enseño a mi hijo a conectar con él y logro conectar con él. Y cuando hay una conexión profunda con tus hijos, entonces puede venir después la corrección. Yo siempre digo que para que haya corrección, primero debe de haber conexión. Cuando hay una conexión profunda con tu hijo te quiere escuchar y quiere aprender de ti. Cuando no, va a bloquearse. Y es porque estamos más enfocados en el hacer. ¿Qué nos puedes decir sobre quienes piensan que esto es una moda? Que el querer educar con amor, que el querer educar con respeto, y todos estos cursos a los que queremos entrar y que queremos que nuestros hijos vayan al psicólogo y que vayan al taller de esto y al taller de otro, y de las emociones, que te dicen, mami, ya me sé las emociones por el derecho, por el revés, ya, por favor, ¿no? ¿Qué pasa? Ok, está ese lado que también están buscando algunos especialistas, pues llegar hasta las familias de una forma sana. Otros, pues como que es mercadotecnia, ¿no? Que buscan y buscan, lo decimos con todas sus palabras. Pero como el lado positivo, ¿cómo podemos explicar que esto no es una moda? Que crear conciencia no me hace, como dices tú, un ser que quiere estar todo el día, ¿no? Que queremos justamente trabajar desde las conciencias a partir de la raíz de lo que somos y lo que queremos transmitir hacia ellos. Yo creo que es una responsabilidad del que lo está haciendo, justamente no hacerlo una moda, porque desafortunadamente sí se ha vuelto una moda para todos, hasta los que nos dedicamos a esto se puede convertir en una moda. Yo veo papás haciendo muchas cosas porque la vecina lo hace y le funcionó, porque me dijeron, porque leí en el blog, porque no debo castigar, todo el mundo lo está haciendo. Y no sabes explicar por qué. No. Entonces, ¿cómo puedo evitar caer en esos errores de convertirlo en una moda? Porque nadie estamos exentos a que no hagamos cosas porque veo que los demás lo hacen, la verdad. Lo importante es esto, vuelvo a tomar conciencia. Esto que estoy haciendo, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, ¿en qué favorece? ¿Hacia dónde lo conduce? ¿Qué es lo que estoy generando? La mayoría de los papás tenemos claro lo que no queremos de nuestros hijos. No quiero que sea irresponsable, no quiero que sea esto, no quiero que sea el otro. Ok, ¿qué si quieres? ¿Qué si quieres conseguir con esto que estás diciendo? ¿Qué si quieres lograr con esto que estás pidiendo? ¿Qué si quieres conseguir con esta regla, con esta consecuencia? Pero en muchas ocasiones los límites o las normas que pongo hablan más de mi hartazgo. Y entonces genero ciertas cosas y llego a la frase de porque sí, porque soy tu mamá, porque ya, punto. Y entonces eso solamente manifiesta tu frustración, tus miedos y tus inseguridades, y aún queriéndolo hacer de manera consciente. Entonces, ok, ¿quieres educar con una crianza con apego? Sí, haz una introspección. ¿Por qué? ¿Para qué? Más que el por qué, ¿para qué? ¿Qué es lo que busco? Pero sobre todo, no son objetivos hacia tus hijos. Por eso les decía que educar consciente y lograr conectar es hacer a un lado las expectativas y es tener objetivos claros. Pero objetivos claros no hacia mi hijo, objetivos hacia mí como madre, de entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo asimile estos valores que luego van a regir su vida? Porque eso es disciplinar, eso es educar, es transmitir valores. Entonces yo debo de entender cuáles son los valores principales que quiero que él asimile para que ellos comanden y dirijan su vida. Pero para esto necesito yo estarlos viviendo y entender el por qué y para qué. Y entonces utilizar las herramientas y las estrategias disciplinarias que quiero yo utilizar para llegar a eso. Pero siempre es de los valores, la base de la disciplina, la base de la educación consciente, la base debe de ser el valor que yo quiero que este ser humano asimile, porque no soy yo quien va a dirigir su vida, son los valores que él asimile los que después le van a decir hacia qué camino ir, esto es correcto, esto no es correcto, y ahí estás haciendo un ser humano independiente y libre. Así es. Claro, si decimos que los valores se vienen desde la casa, ¿no? También, pero ¿qué les podemos decir a los maestros que muchas veces no están comprometidos con esta educación precisamente consciente?
me he topado, y es otra de las preguntas que me hicieron, es que los maestros ya hay un problema con el niño y es el problema el niño, no el maestro, no es la institución, no son los padres. Hay que llevarlo al psicólogo porque tiene déficit de atención, lo marcan por completo. Y también eso se está viendo, o sea, realmente los psicólogos están llenos de citas de niños que los canalizan en la escuela. Y ¿Qué los les podemos neurólogos decir? también, ¿no? Neurólogos también. ¿Qué les podemos decir a estos docentes que al final son parte de esta educación, son parte fundamental para poder crear a estos niños con amor? Yo creo que es entender dos aspectos principales en esto. Por un lado, los papás no volvernos cursientos y luego son cursos y cursos y cursos y cursos y nada aplicas y nada llevas a la vida y picas y no lo haces vida. Y por el otro lado, lo que hablaban de los maestros es también entender que como papá debo de buscar este equilibrio y entender que la escuela debe de ser una extensión de casa. Uh-huh. Entonces, desde ahí, la escuela que yo elija debe de ser congruente con aquello que yo quiero trabajar en casa. Porque si tú estás llevando a tu hijo, por ejemplo, a una escuela tradicional, en donde va a ser muy rígida o muy cuadrada, o ven al niño como alguien que se forma y se educa en serie y se le enseña en serie, pues vas a tener un conflicto de vida contigo en casa y con la familia, porque no tiene nada que ver si tú estás enseñando a tu hijo a ser un niño reflexivo, pensante, que cuestione. Entonces desde ahí partimos, desde qué enfoque educativo voy a elegir para mis hijos para que me genere los menos conflictos posibles. Y aún así, elijo la escuela que tiene el enfoque, la hice de manera consciente, la estudié, la pensé. No hay escuelas perfectas, como no hay familias ni padres perfectos. Y me topo con que la escuela tiene una metodología increíble, pero el maestro poca conciencia y pocas herramientas y metodologías. Acuérdense que ser padre consciente implica que cada momento que vives con tus hijos y en este proceso con ellos se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Entonces yo tengo que convertir ese momento y ese reto como una oportunidad de aprendizaje, no hacerlo un problema. ¿Por qué? Porque yo no voy a cambiar a este ser humano a que tome conciencia, porque ese es un trabajo interno. Sí puedo yo, desde el conocimiento, desde la conciencia, guiar hacia dónde quiero que guíen a mis hijos, pero eso lo va a hacer el conocimiento y el aprendizaje el saber, porque si yo no sé y no conozco, entonces me creo lo que me dicen y por eso hay tanta diagnostitis. Uh-huh. Pero cuando yo estoy preparada y conozco, a ver, mi hijo está en esta etapa, está pasando por esto, sé que, y me hablan de la escuela y me dicen, yo creo que va a tener TDA, a ver. Ajá. O sea, para empezar, el TDA es esto, el TDA no es un factor, no es una enfermedad, no es algo patológico, es un trastorno que se detona por factores psicosociales. Claro, después de una pandemia mi hijo tiene TDA, como lo tienes tú, como lo tengo yo, como lo tienen la mayoría después de haber pasado por un proceso de incertidumbre, en donde estoy recobrando otra vez una regularidad en vida, etcétera. Claro, y hubo depresión infantil, y hubo depresión de adultos. Entonces, cuando yo conozco, ya no me mueven tan fácil. Pero esto es en todas las áreas. A mí me pasó a mi niña cuando tenía 1 año, la diagnosticaron con acidosis tubular renal. Yo no sabía ni qué era eso. Y yo había vivido en mi juventud unos problemas de riñones muy fuertes. A mí se me paralizaron los 2 riñones y casi pierdo, y estuve 2 años en tratamiento. Y que te digan algo renal en tu hijo, yo casi y aparte mamá primeriza, pero algo me dijo que no. O sea, ahí es donde entra tu punto de certeza como papá, tu vocecita, tu conciencia, y aprender a escucharte también. Sí. Porque justamente yo les digo a los papás cuando comienzan mis talleres, una de las reglas que les pongo es prohibido leer libros ahorita, prohibido ver, porque te tienes que vaciar de tanta información, de tantas creencias, de tantos códigos, para que después tú solito tomes tu propio criterio de qué sí tomo, qué no, hacia dónde sí, y entonces venga a ti la seguridad y la confianza, y no estés educando desde lo que te dice la amiga que a lo mejor tiene el hijo más mal educado que el tuyo, uh-huh, y que te creas todo. Yo me acuerdo cuando diagnosticaron a mi hija, me puse a leer, me puse a investigar, fui con otro especialista, endocrinólogo, se rió, me dijo, pues ve tu tamaño, ve el de tu marido, ¿cómo quieren que tu hija no esté abajo de los perceptiles? Y a mi niña ya esta doctora la quería operar, le quería poner un catéter y me había dicho que no iba a ser una niña normal y que iba a crecer con muchas deficiencias y que jamás iba a llegar a un tamaño regular. Y ahorita es más alta que yo casi. Wow. Digo, está fácil, 1,5 metros, pero me llega ya arriba de la ceja y tiene 11 años. Entonces,
ahí es donde, si yo me lo hubiera creído, la hubiera llevado a que le pusieran el catéter, le hicieran, si me creo con lo primero. Entonces ahí es donde yo les recomendaría a los papás, de verdad, desarrollen su punto de certeza desde la conciencia, por eso les decía desde el amor consciente, porque hay quien dice, es que yo por mis hijos haría todo, si es necesario que lo operen, espérate, sí, si es necesario lo voy a operar, pero el amor consciente te hace estudiar, buscar, prepararte, el conocimiento. Y entonces esta maestra me está diciendo cosas que no. Hace unos momentos estaba platicando con una mamá y le dije, a ver, ubiquémonos, la escuela no le dio el acompañamiento que tu hijo requería para regularlo, para entrar a una escuela nueva, con un método nuevo, con una letra nueva, con un sistema nuevo y después de 2 años de pandemia. Y le están pidiendo que ahorita dé algo que no es capaz. Entonces ahí es donde entra que tú te ubiques y que ubiques a los padres, a los maestros, porque también yo se los puedo decir como maestra que fui, también en la escuela no te enseñan todo, yo creo que todos los que somos profesionistas en la escuela, cuánto te enseñan de porcentaje de lo que verdaderamente vas a aplicar. ¿Y cuánto te queda de ese comentario que algún día te hizo un maestro que te dijo es que tú no eres buena para esto? Y también lo contrario, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Es que eres buenísima para la ortografía. Te quedaste así. Claro, y si se refuerzan en la casa más, y ¿no? te la vas creyendo y vas generando una imagen de tu hijo de cierta forma y vas generando que tu hijo se crea esa imagen. Y no estoy diciéndole a las mamás que entonces no escuchen las recomendaciones de la escuela, pero se trata de hacer un acompañamiento y un seguimiento. Para empezar, una docente no está capacitada para diagnosticar, para decir, yo creo que su hijo tiene TDA, creo que su hijo tiene Asperger, no, eso lo determina un especialista y aún así hay especialistas, de todos mis respetos, pero también hay quienes buscan lucrar con las familias, con los niños. Hay que estar muy atentos. Por eso hay que estar alerta, pero lo único que te va a dar eso es el tener confianza en ti, el prepararte, el conocer, el conocimiento, pero no saturarte de conocimiento, sino justamente el aprender a discernir. A mí, yo por eso no soy coach de papás, por eso no me dedico a esto, de 100% con los papás, porque les digo, a mí me toca darte las bases, pero a ti te toca seguirle y aprender equivocándote, aprender desde tu error, porque no se trata de ser padres perfectos, se trata de ser padres conscientes. Claro. Papás totalmente. y mamás, que no se nos caiga el mundo cuando escuchamos que nos abren esta puerta de tanta situación que está viviendo el hijo y que ya no sé qué hacer con él, ¿no? Y que o incluso, ya lo hablaremos en otro momento, que también los abuelitos, las abuelitas forman una parte fundamental y les agradecemos muchísimo a la familia, pero cuando te dicen es que algo le sucede a tu hijo porque tú no eras así, por supuesto que son otros individuos. Claro. Y con esto pues vamos cerrando, porque yo que quisiéramos que dejarnos a Carla aquí todo 3 horas, 3 días, ¿verdad? Pero yo quiero invitarles, si algo más tienes que decir, Lili, por supuesto que aquí están los micrófonos para ti, pero quiero decirles algo, que esto y más es lo que aprendemos a través de esta conciencia, de esta conciencia con amor, y que lo podemos, no estoy vendiendo, estoy solamente anunciando y queriéndoles compartir algo que personalmente ya hemos tenido la oportunidad. Mandamos un saludo a Vicky, a Virginia Rodríguez, sí, porque a través de ella, oye, te digo que se me pone todo el tiempo tuve la piel chinita y las emociones a todo lo que dan. De verdad que ella nos ha traído especialistas muy valiosos. Ella es una gran especialista en todo este tema de la educación. A partir de que conocimos a Carla, conocimos estos cursos, bueno, pues los vamos a seguir recomendando porque encontramos tantas y tantas herramientas que nos van a servir para siempre. Antes de que te vayas, invítanos, por favor. Bueno, pues pueden seguirme en mis redes, en Facebook como Ducere, Educación Consciente, en Instagram como Carla Baturoni, y bueno, ahí en la página de Facebook de repente doy muchos webinars gratuitos, doy herramientas para los papás, doy talleres, cursos, no siempre con costo, porque creo que la educación no tiene por qué ser cara y tiene que llegar a todos, y justamente se trata de que sembremos eso en todos, el saber que podemos hacer las cosas mejor, diferente, pero no con miedo, no con ansiedad y no con culpa. Y pues ahí me pueden seguir. De hecho acabamos de empezar los cursos, un curso en línea de cómo hablar para que los niños escuchen,
y nunca lo había hecho Berito, pero por fin de año y yo como celebración de fin de pandemia lo hice. Tenemos una promoción del 2x1, entonces nunca lo había hecho en estos 14 años, pero es una manera de hacer un homenaje a las familias. Y retribuir, ¿no? Y retribuir un poquito lo que la vida me está dando y sobre todo el ayudarles a cerrar el año con más conexión, con más comunicación. Aunque inició el curso el martes, todavía se pueden inscribir. No sé cuándo vayan a estar escuchando esta grabación, pero de cualquier manera ya están las redes, nos pueden seguir. Y si lo escucharon, me dicen, oye, yo te escuché que a fin de año ibas a dar esta promoción, te la aplico, no importa. Por supuesto. Y en el 33 23 32 70 77, ahí pueden pedir informes de todo lo que hacemos. Ojalá que no se pierdan este tipo de acompañamiento, porque sí lo es, un acompañamiento no solamente a los papás. Aquí la invitación también es para las instituciones educativas. Claro. Hoy por hoy estás aquí en Morelia porque varios han creído en ti, varias instituciones, varias escuelas. Ojalá que esto, nos vamos a encargar de ello, esto se abra más y más y más y podamos hacer equipo con los maestros y podamos hacer equipo con la pareja y además también saber escuchar a nuestros pequeños. ¿Nos querías comentar algo? No, totalmente, o sea, realmente somos la base, las mamás de este futuro de la sociedad. Y yo te agradezco, Carla, todo lo que nos estás compartiendo y bueno, invitar también a toda la comunidad Mon Petit, así lo vamos a estar haciendo, que te sigan y te contacten, porque este acompañamiento todos los papás los tenemos que hacer, lo dijiste desde un principio, siempre estamos estudiando para otras cosas, siendo que nuestra mejor empresa pues son los niños, es nuestra familia, entonces a eso es lo que debemos de voltear también a ver. Gracias, no se pierdan, por favor, esto que estamos compartiendo fue solo una probadita de tantas y tantas cosas que podemos aprender y reaprender y además pues que sea este conocimiento incesante, no con esta ansiedad ni con este miedo, sino con estas ganas de hacer algo por nosotros mismos y tener una plenitud y sentirnos en armonía con nuestra familia. Así es, con mucho amor y con mucha compasión hacia nosotros mismos también, porque mi hijo es mi gran maestro también. Yo soy su maestro, le estoy enseñando muchas cosas, pero nuestros hijos también nos enseñan mucho sobre la maternidad, sobre la paternidad y sobre mí. Entonces, es mirar hacia adentro nada más y entender que mi mayor lucha no es contra mis hijos, sino es contra mi reactividad emocional. Y cuando me enfoco en eso, entonces tengo muchos más resultados. Sí, vaya, yo quisiera resaltar maestros. Sí, totalmente. Quisiera resaltar un poquito esto porque realmente cuando uno como papá se da cuenta que los hijos sí vienen a enseñarnos algo a nosotros, o sea, y por algo son tan diferentes los niños hacia nosotros, es algo bien bonito, muy bonito como papás, saber por qué vinieron ellos a nuestras vidas. Claro, y somos bendecidos. Gracias por haber estado aquí. Uy, gracias, Berito. Gracias, te esperamos muy pronto. No dejes Morelia. No me dejen. Tráiganme a comer porque está bien rico aquí. Sí, cuando quieras. Ya te vas a quedar aquí. Gracias por Lili. Felicidades por tu hermoso cumpleaños. Gracias, mi Vero. Sensacional. Y es una maravilla poder contar con mujeres como ustedes y con mamás como ustedes porque pues juntas hacemos esta tribu, hacemos esta comunidad y esto ha generado Tucere, esto ha generado Mon Petit y esto ha generado, por supuesto, Mamás en Sintonía a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por habernos sintonizado. Gracias, David, por estar ahí en los controles y por ser tan atento con nosotros. Y ojalá que nos sigan escuchando y compartiendo cada uno de nuestros programas. Gracias, Carla. Gracias. Hasta pronto. Pásala bien.